el maestro vestía un mandil, porque así se llamaba, un mandil de lino blanco, otras veces de algodón. Y bueno, y usaba la capa que se usaba en ese tiempo, que era para protegerse del frío, que eran de otras telas, eran de lana teñida, eran de algunas telas finas como el terciopelo, como, qué sé yo, se usaban mucho las sedas también. Pero él lo que comía, él comía de todo, si él era un ser humano igual que todos nosotros, y él sí daba gracias al Altísimo, a su Padre Creador. Hay que tomar en cuenta que Jesús fue un ser simbiótico, es un ser simbiótico que fue inseminado en el vientre de María. El ángel que se le presentó a María dice bien claramente que hizo posar un rayo en el vientre de la Virgen. ¿Quién te hace pensar hoy en día, con la tecnología que tenemos, podrías pensar en un aparato más avanzado que proyecta un rayo láser tubular en cuyo interior pueda insertar un esperma de un ser pleiadiano en el vientre de una mujer nativa de la Tierra, y de esa manera poder gestar una simbiosis de genética para que Jesús pudiese entonces desarrollar los poderes que los pleiadianos tienen? De otra manera habría sido imposible. Entonces, si él ejecutaba milagros, no es que hiciera milagros, él simplemente tenía un desarrollo psíquico y de sus poderes que los demás no tenían, y eso hizo posible. De otra manera no habría podido cumplir su misión en la tierra. Además, el alma que encarnó en este ser tenía que ser, obviamente, para eso tenía que ser digamos, un cuerpo físico, orgánico, genético, que tuviese una buena parte de la genética de los pleiadianos, porque de otra manera él no habría podido cumplir su misión. Él era un logo solar, él es el maestro de este sistema solar, ¿ya? Es el que está a cargo de todo lo que ocurre en este sistema solar. Entonces es un ser que para encarnar tuvo que hacerse en forma muy especial. Ahora, él de niño tenía muchos poderes. Él por una razón que nadie lo sabe, pero él en forma intuitiva ya discutía a veces con los sacerdotes del Sanedrín respecto de lo que significaban las escrituras de la Torá, para explicarle a ellos que estaban errados, que estaban equivocados en tal o cual forma. Entonces él tuvo muchas discusiones, incluso de niño, siendo niño. Entonces hubo unos sacerdotes de Sais que estaban en Egipto, que lo llevaron, e incluso hablaron con los padres de él, y lo llevaron a unos templos en Sais para ayudarlo a desarrollar más los poderes que tenía, porque ellos sabían perfectamente la misión que tenía Jesús. Entonces, después cuando él aparece, bueno, él aparece ya una vez que se desapareció a los 11 años y tanto, después aparece a los 20 y tantos años, ya directamente a cumplir su misión como tenía que ser, porque estaba todo escrito. Entonces, no hay un solo personaje dentro de la historia del maestro, no hay una sola persona cerca de ellos que no haya estado en una coordinación de una misión planificada. En una conversación que tuvo con José de Arimatea en una oportunidad, José de Arimatea le dice: oye maestro, yo quiero que tú me digas y me aclares, porque hay cosas que no entiendo. Entonces, dime tú, muéstrame el camino, muéstrame la verdad, qué somos, qué tenemos que hacer. Entonces, Jesús le dice: mira, le dijo, de cierto digo que el alma humana, no, bueno, antes de eso le dice, mira, necesario es de que vuelvas a nacer de nuevo, le dice. Entonces, José le dice: perdón, maestro, pero de hecho yo, anciano en mis años, yo no puedo volver a entrar en la materia de mi madre y volver a nacer. Entonces, él, para responderle, para que lo entendiera, le dice: mira, necesario es de que vuelvas a nacer de nuevo. Y así como tú ves el viento que viene de todo lugar sin saber de dónde viene ni a dónde va, así es el alma
del ser humano, ¿ya? No tiene la noción, no tiene el recuerdo. Entonces, diciéndole que él tiene que volver a nacer en el sentido espiritual, es decir, déjate de pensar, déjate de preocuparte de lo que comes, de lo que haces, de lo que tienes, preocúpate de qué es lo que tu alma te dice. ¿Por qué? Porque el alma humana encarna. Cuando encarna, acepta un compromiso, ¿ya? Porque encarnar viene siendo como, a ver, como venir a dar un examen, ¿ya? A ti se te da una partitura, se te da un escrito, y tú vas a cumplir con ese libreto como personaje que eres, y yo, fulano de tal, desde que nazco hasta que muero, tengo que hacer tales y cuales cosas. Bueno, pero tienes que rendir un examen sobre eso, porque tú tienes que decidir con tu libre albedrío lo que vas a hacer. Entonces así tenemos, como si nosotros fuésemos, ¿no es cierto?, actores, ¿ya?, que aceptamos este papel, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer bien nuestro papel, de hacerlo excelente, mediocremente o pésimamente, y esa es toda la diferencia. Entonces, si yo lo hice mediocremente, bueno, yo después cuando desencarno, mi propia alma se autojuzga y digo, bueno, esta parte no la hice del todo bien, así que la voy a tener que hacer de nuevo. Entonces, por favor, ahora sí, en esta encarnación sí voy a cumplir. Entonces, esa es la realidad, la realidad. El alma es eterna. ¿Y ahora por qué? Si el alma lo sabe todo, entonces el alma tiene la memoria de todas mis encarnaciones. Ahora, ¿cómo yo despierto ese recuerdo? Bueno, para eso tengo que volver a ser ángel. Bueno, ¿cómo ser ángel? La pregunta que me hacen todos. Es muy simple. Deja de preocuparte por la vida carnal, por la vida material. Déjate de preocuparte por el dinero, por las, qué sé yo, por las responsabilidades materiales de este mundo. Déjate de pensar y de hacer trabajar tu mente. Escucha tu alma. ¿Cómo? Bueno, fíjate que ante cada situación que se me presenta, yo tengo un primer impacto, ¿ya? Lo voy a explicar de un modo bien científico también, para que la gente lo entienda, y didáctico. Mira, yo vivo en un mundo tridimensional. Tengo un cuerpo que tiene largo, ancho y alto, ¿ya? Con este cuerpo yo tengo 5 sentidos: tacto, oído, olfato, gusto, visión. 5, Perfecto. sí. ¿Cómo es que tengo 5 sentidos si apenas vivo en un mundo tridimensional? Porque creo que a alguien Bueno, se le ocurrió descodificarnos. sucede que yo primero voy a sentir, y ese sentir me hace pensar. Me explico. Yo salgo afuera y, bueno, y está lloviendo. La lluvia es un sentido, lo estoy sintiendo. Huelo una flor, degusto algo, alguien me toca. Bueno, primero es el sentir. Eso me hace pensar. Entonces, ¿qué es el sentir? El sentir es como el amor a primera vista, ¿ya? Oh, me enamoré. Bueno, los que han digamos, obedecido a esa intuición, generalmente son parejas muy felices que duran mucho tiempo, ¿ya? Pero cuando el individuo empieza a pensar, y no es que el centímetro más, el centímetro menos, que la pinturita, que está bonita, o que hizo tanto con su mente y se metió en el laberinto de su mente, que al final cuando toma una decisión toma la más equivocada. ¿Por qué? Porque le hizo caso a su pensamiento. ¿Y por qué el pensamiento lo hace equivocar? Muy sencillo. Porque el pensamiento, mira, imagínate que tenemos ¿cuánto? El ser humano tiene 7.000 años de existencia, no tiene más, ojo. El 7.000, Neandertal, el Pithecanthropus, el Stupidopus, etcétera. Todo eso es falso, todo eso es teoría absurda, ¿ya? El ser humano fue creado y tiene 7.000 años sobre la faz de la Tierra. Antes de eso, habían seres acá, pero eran seres extraterrestres, de la colonización que se estaba haciendo, que no tiene nada que ver con el ser humano. Bueno, y la genética del ser humano data de hace 7.000 años. Y esos seres fueron creados por esos seres que vinieron, ¿no es cierto?, a construir esta biosfera de vida en este planeta. Las razones por las cuales eso se hizo, bueno, en otra oportunidad te lo voy a contar porque es larguísimo, pero tiene que ver con que, digamos, el ser humano fue hecho por los dioses.
dice bien claro la Biblia, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a semejanza de Ha Elohim, Elohim Dios, Ha Elohim los dioses. Lo dice clarito. Entonces fueron varios dioses que hicieron al hombre. El Dios no va a estar conversando consigo mismo, como si fuera varios seres, no. Estaría loco Diosito, ¿no es cierto? Entonces significa que eran seres más evolucionados que nosotros los consideramos dioses, y ese es todo el problema. Pero esos seres fueron los que crearon al hombre, y lo hicieron a su imagen y semejanza. Mira, en una oportunidad que yo estuve con ellos en un viaje, yo les dije, bueno, ¿qué pasa con estos seres grises y los seres reptilianos y los seres, el squash, Sasquatch, ¿no? El hombre de las nieves, el hombre lobo, el hombre polilla, el Chewbacca? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Entonces, existen, mira, me dijo, en la imaginación humana, como son niños que le han contado muchas fábulas, a veces en forma de mito, para tratar de hacerles comprender de alguna manera la diferencia entre lo bueno y lo malo. Bueno, tú debes de saber que los dioses que se hicieron cargo y que gobernaron al hombre, muchas veces en la antigüedad se disfrazaban, y se disfrazaban con seres semi-animales para causar miedo, terror y por lo tanto obediencia. Mira, en tus razas, me preguntaron, en tu raza, ¿hay seres reptilianos de aspecto reptil? ¿Hay seres con aspecto de cerdo? ¿Hay seres con aspecto de caballo o de mono, qué sé yo, de troglodita? No, le dije yo, no hay. Bueno, conozco los chinos, conozco los orientales, conozco los del Medio Oriente, conozco los hindúes, los nórdicos, los de raza roja, de pelo rojo, los negros, los mulatos, los polinésicos, etc. Pero no conozco ninguno, porque no existen, me dijo. Y no existen porque la genética lo impide. Y ahí me dieron toda una disertación de genética, que la comprendí en laboratorio mismo, ¿ya? Fíjate que la genética está sujeta a los cromosomas. Tomemos un cromosoma X. Un cromosoma X tiene 4 patitas, ¿no es cierto? 4 bastoncitos y tiene un centro. Ese centro se llama centrómero. Si yo tomo una de esas patitas lo abro para tratar de sacar, ¿no es cierto?, una molécula de una parte de la hélice del cromosoma, y lo voy a cambiar por otro. ¿Sabes lo que pasa? El centrómero emite un gen que se llama gen rector, y se autoelimina el cromosoma. El cromosoma se autoelimina. Eso hacen los genes rectores, y eso está en todas las genéticas de todas las especies distintas. Por lo tanto, no existe esa simbiosis. Entonces, la muestra de la naturaleza para demostrar que eso es así, cuando se ha unido y se ha coyuntado un burro con una yegua, va a salir un mulo o una mula. Perfecto, pero no se puede reproducir. Entonces la naturaleza se encarga de que no exista esa alianza. Ahora, me dijeron, ¿qué pasa si yo te coloco una célula, un pedazo de piel de reptil, y te saco una piel y te la coloco? ¿Sabes lo que va a pasar? Que tu cuerpo va a generar anticuerpos y se te va a crear una infección. Y si la infección no te mata, entonces te vas a sanar, pero tú no te vas a convertir en lagarto. Todas las condiciones de función, fíjate, las condiciones de función de un lagarto, de un reptil, de un mono, de un perro, de un cerdo, de cualquier otro animal que no sea humano, son comportamientos orgánicos distintos, distintos tipos de temperatura, distintos tipos digamos, de composición sanguínea, de plaquetas, de leucócitos, etc. Entonces, es una función totalmente distinta que no se puede simbiotizar. La naturaleza descarta eso y hace entonces que esa combinación de especies no sobrevivan. Puedes hacer muchas cosas en laboratorio, pero no vas a conseguir tener un ser que sobreviva. Esos seres grises, altos o bajitos, ya no son otra cosa que robots. Son robots con piel biológica, ya especializada, porque son grises, porque en resumidas cuentas ellos, a través de esa piel sintética, se alimentan del electromagnetismo ambiental.
para sus funciones internas. Esa es la razón por la que esos seres tienen mucha fuerza, porque son robots, no son seres vivos, ¿ya? Y esos son seres que han utilizado y que han creado para tratar de confundir a la humanidad, que han creado aparatos electromagnéticos similares a los ovnis, donde han colocado como tripulación a esa clase de seres, para que esa clase de seres, que son robots, hagan sencillamente raptos de seres, le hayan hecho, qué sé yo, intervenciones o estudios dolorosos, quirúrgicos, traumáticos, con la finalidad de crear pánico y terror contra los extraterrestres, porque ellos sabían que tarde o temprano iban a llegar los seres de luz de las Pléyades, y al aterrizar, entonces ya tener preparada a la humanidad para que salgan aterrorizados arrancando, para que no tengan contacto con ellos, pues si tienen contacto con ellos iban a saber toda la verdad. Entonces, esto es una planificación de muchos años. Ya entiendo. O sea que hasta lo pueden hacer holográfica, parecía Bueno, uno sí, holográficamente un mira, retiro. los seres extraterrestres malignos, ¿ya? Sí. Que son, mira, son igual que los de arriba. De hecho, no son horrorosos, no son, digamos, monstruosos físicamente, nada. No, ellos tienen el poder para intervenir tu mente y hacer que tú los veas como ellos quieran que tú los veas. Sí. Entonces, ellos han hecho muchas intervenciones en la Tierra, han entrado a casa y dándole una visión terrible, horrorosa a una persona para traumatizarlo, en fin, qué sé yo. Y de esa manera esparcir, ¿no es cierto?, una desconfianza hacia cualquier contacto extraterrestre. Esa fue la misión de ellos. Bueno, y todo esto, mira, el mal no descansa. El mal ha utilizado su aparente inteligencia, porque dicen que los malignos son muy inteligentes. No son inteligentes. Siempre vas a encontrar que hay una falla, y la falla en ellos está en lo más simple, en lo más insignificante. Tú encuentras la falla de dónde tienen la falla. Entonces, cuando alguien me dice que, bueno, que los monstruos y que esto, que oye, perdón, la genética, mira, te lo voy a explicar. Bueno, habría que tener, desafortunadamente, digo yo, mi experiencia y mis viajes con ellos y todo para conocer la realidad. Mira, los constructores son 7, ¿ya? Los constructores cósmicos vienen siendo, por decir, los 7 espíritus divinos. Sí. Pero son 7 constructores cósmicos que están en una dimensión muy alta, y estos seres, que son energía pura, ¿ya? Cada uno de ellos creó una dimensión. Ellos son los arcanos, los detentores de cada una de las 7 dimensiones en las que nosotros vivimos y existimos. No hay una sola clase de ser en la naturaleza, ni microbiana, ni humana, ni de ninguna especie, que no haya sido hecha en 7 dimensiones simultáneas. Imagínate, si nosotros tenemos 7 centros energéticos, ¿ya?, más importantes, que son los 7 chakras más importantes. Sí. Fíjate que cada uno de estos, depende de cada uno de ellos ciertos órganos internos. El cerebro pertenece a un chakra específico, el corazón a un chakra, los pulmones, el hígado, el páncreas, el sistema circulatorio, el sistema límbico, el sistema nervioso, los cabellos, la piel, los vellos, la parte superior, la parte inferior. O sea, estamos divididos nosotros en un centro energético que es el plexo solar, y hacia abajo tenemos 3 chakras inferiores y hacia arriba 3 chakras superiores. Bueno, esos centros energéticos, ¿ya?, fueron creados porque en una dimensión distinta fue creado cada órgano, cada aparato, cada sistema biológico dentro de todas las especies. Bueno, ese cuadro, ya, lo que tiene es la Tierra, el Sol tal cual como se ve desde fuera de la Tierra, ya, porque no es enceguecedor, no es luminoso. Y ahí tenemos ahí está denominada la inteligencia, el alma y el cuerpo físico. Ya, el corazón implica los sentimientos, la mente, la inteligencia, el cerebro, y los pulmones, la respiración, que en el fondo viene siendo la inteligencia esparcida en lo que es el aire
que el aire está compuesto de oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Entonces tenemos nosotros una representación trinita, porque todo es trinito, todo, absolutamente todo es trinito. Aquí la Tierra, el Sol y la Luna es una trinidad, y trabajan en forma conjunta. Entonces, la Luna fue hecha, es un satélite artificial. Fue hecho precisamente para corregir la órbita terrestre, para que se mantenga los movimientos, los más de 11 movimientos que tiene la Tierra, pero también produce las altas y las bajas mareas, porque si los océanos quedasen quietos, sin el influjo de la Luna, entonces esas aguas se pudrirían, morirían. Entonces, las aguas, para que tengan vida, tienen que tener movimiento. Nosotros, si no tenemos movimiento, que tenemos un agua adentro, también nos va a pasar lo mismo, nos vamos a podrir. Bueno, ya hay muchos seres podridos de otra forma, pero es otro cuadro, es una representación de un paisaje que me tocó ver en uno de esos viajes a las Pléyades, ¿ya? Son varios mundos, porque están más cerca, y hay varios soles, varias estrellas. Sí. Y hay una continua especie de aurora boreal, por decirlo de un modo, Sí. porque en el espacio entre los planetas y esas estrellas hay mucha agua. Y aquí hay una flor que solamente allá existe. Lo que pasa es que todo es en base a desarrollo de capacidades. Bueno, te explicaba y tomo el ritmo entonces, de que como para ser ángel o volver a ser ángel, hay que escuchar el alma. Entonces, el alma los sentimientos son el lenguaje del alma. Entonces, ante cada situación que tú te presentas, vas a tomar una decisión, tú tienes que dedicarte a ver qué es lo que sientes. En el sentir te va a decir el alma lo que tienes que hacer. Y si tú te acostumbras a eso, en todo orden de cosas, al final te vas a dar cuenta que en nada vas a errar y en todo vas a ser exacto y vas a ser perfecto. ¿Por qué? Porque el alma es perfecta. ¿Por qué el alma es perfecta? Porque el alma está constituida por 3 átomos, simiente o permanente, que son parte de esa divinidad colectiva que hay en el universo. Hay una energía inteligente que lo abarca todo. Se sumerge en todo, en la materia, está en el espacio, al vacío de elementos convencionales. Donde hay vacío absoluto también existe esa energía, que es inteligente. El alma está construida por la misma energía, la energía una, ¿ya? Mira, en la mañana, principalmente en la mañana, cuando comienza a salir el sol, más o menos tipo 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, colócate en una silla sentada dándole la espalda al sol. Sí. Luego vas a colocar tus manos sobre tus rodillas con las palmas hacia arriba. Sí. Enseguida vas a mirar el horizonte. El horizonte es una línea recta que está a la altura de tus ojos, ¿no es cierto? Ese es el horizonte. Sí. Y arriba tenemos, derecho de nuestra cabeza, de nuestro chakra coronario, hacia arriba derecho, se llama ángulo cenit, ¿ya? Ahora bien, tú estás entonces en contra del sol, con tus manos, y calculas tú 45 grados hacia arriba. La mitad entre el horizonte y tu ángulo cenit. En la mitad, tú fijas la vista en el cielo azul, aún en día nublado. Sí. Fijas la vista y fijas la vista como si la perdieras en el universo. La mantienes fija, no muevas 1 milímetro tus ojos. Vas a comenzar a ver montones de puntitos luminosos, muy chiquititos, de color plateado brillante, ¿ya? Por todos lados, y se prenden y se apagan y van y vienen. Estás de espalda mirando. ¿Por qué? Porque tú estás viendo en contraposición de los rayos solares, se te hace visible esa energía. Entonces esa energía es una energía inteligente. Ahora, si tú te concentras en ella como si estuvieras conversando con Dios mismo, vas a ver que esa energía viaja hacia ti. De repente, si te concentras mucho, vas a ver que vienen chorrones de esa energía hacia ti que te llegan a dar un sobresalto. Bueno, esa energía es atraída por toda la naturaleza. Por eso tú puedes ver el aura de los árboles en un bosque, el aura de una montaña. Por esa energía puedes ver eso. Porque es la energía que se va juntando más cerca una de otra y se hace visible como un aura. ¿Ya? Pero esa energía inteligente, a eso nosotros en la Pléyade le llamamos SIS. Bueno, esa energía es la energía inteligente, es la energía divina, es el intelecto colectivo universal que está en todo.
Esa energía la absorben las plantas, los árboles, la genética, los frutos, las flores, ¿ya? Nosotros, los peces, todo absorbe esa energía. Esa energía se mete aún en las profundidades más profundas del mar, del océano, ¿ya? No siendo lumínica, ¿ya? Es una energía inteligente y trabaja en toda la naturaleza y es la que resetea, fíjate, los 3 fotones de luz rojo, azul y amarillo, los resetea para que cumplan una función. Entonces, el rojo energiza el carbono, el azul el oxígeno y el amarillo el hidrógeno. Entonces, lo vitaminiza, le dice a esos átomos, ustedes tienen que hacer tal y cual labor en este elemento o forma de vida. Fíjate que el carbono tiene, y el oxígeno y el hidrógeno, los 3 tienen 70 formas distintas de actuar dentro de la naturaleza. Y cuando un carbono que fue absorbido de la tierra por un hongo que ha transformado en un sulfato de carbono para que sea alimento para la planta, para el árbol, y ese carbono llegó y se fue y en la fotosíntesis se fue a la flor, en la flor se fue a la genética de la flor y creó el fruto. Cuando tú comes ese fruto, ese carbono que pasó por la tierra, en una naturaleza intermedia, la naturaleza vegetal, para transformar en alimento, cuando tú comes ese carbono, fíjate que ese carbono, estando en la tierra, funcionaba de una forma. Cuando ingresó al hongo, al microhongo que lo transforma en sulfato de carbono, funciona de otra forma, acorde a la naturaleza de la genética del hongo. Después a la genética del árbol, después a la genética de la flor y del fruto. Y cuando llega a ti, dice, oh, ahora tengo que funcionar como carbono en este otro tipo de genética. Por eso, esos elementos tienen 70 formas distintas de actuar dentro de la naturaleza. Los carbonos, para juntarse, ¿no es cierto?, al hidrógeno, al nitrógeno, al azufre, qué sé yo, a cualquiera de los elementos que componen los aminoácidos del cuerpo, que son los que se encargan, ¿no es cierto?, de fabricar las proteínas, y las proteínas, las diversas formas de piel, de membranas intermusculares, qué sé yo, de los vasos sanguíneos, etcétera, del cabello, de todo. O sea, es algo maravilloso. Es algo maravilloso que si el ser humano se dedicase a estudiar, como yo he podido comprobar, ¿no es cierto? Es extraordinario cómo pudieras imaginar, porque no lo puede ver, yo sí lo pude ver, un rayo del sol, un fotón de luz, que no venía del sol. Cuando venía del sol no era fotón, era una partícula pequeñísima que es un satélite de electrón. Cuando vienen electrones libres del sol, ¿ya?, al impactar en la atmósfera ácida de la Tierra, que tiene un 72% de nitrógeno, 6 a 8% de oxígeno, 10 a 12% de hidrógeno, ¿ya?, son atmósfera ácida. Cuando impacta uno de esos satélites de electrones en una atmósfera ácida, en un campo de gravedad, entonces esa partícula se rompe, libera su doble núcleo, neutro y positivo, y su corteza negativa. Y esos 3 forman los 3 fotones de luz. Cuando uno de esos fotones de luz toca un hidrógeno libre que está en la noche, ahí en el amanecer, ya, pum, entonces lo hace vibrar, igual que una campanita. Entonces ese oxígeno atrae otro oxígeno, y los 2 oxígenos atraen después un átomo de hidrógeno, y forman una gotita de rocío, y ese rocío cae. Cuando ese rocío viene cayendo, los otros rayos vuelven a impactarlo, y lo hacen vibrar, y resetean ese oxígeno, hidrógeno y carbono para que trabaje en la naturaleza. Cuando ese rocío cae en la planta lo absorbe y se está alimentando de una energía. Tiene los colores secundarios. Los colores secundarios en el arco iris no son fotones. Son producto de la fricción entre fotones primarios y que ejecutan, por ejemplo, un fotón rojo y uno azul. Friccionan mientras vienen entrando. El choque hace que se produzca en medio de ellos una radiación, que es la radiación ultravioleta, que no es fotón. Entonces, el fotón rojo, que es térmico,
friccionado por el magnético, aumenta la temperatura del rojo para crear la radiación ultravioleta. Por eso la radiación ultravioleta quema. Y por eso vas a encontrar todo trinito. Si tú agarras una hojita de cualquier plantita, la metes al microscopio y vas a ver puros puntitos amarillos y azules. Más amarillos o más azules según la intensidad del color verde, más claro o más oscuro. ¿Ya? Pero ¿por qué se viste de verde? Fíjate que la planta agarra de los nutrientes sulfatos de minerales que son de color azul y color amarillo. Los combina para crear el verde. ¿Por qué? El verde que tiene la planta es como reflejo, es como un espejo. Entonces hace que todos los rayos azules y amarillos reboten, van hacia tus ojos y tú lo ves verde. Pero no estás viendo que se viste de ese color para atraer hacia sí, hacia su interior, el otro fotón que es térmico, el rojo. Eso te dice que la naturaleza vegetal lo que más necesita, en realidad, digamos, para la fotosíntesis, para trabajar, es la radiación roja, la radiación térmica. Lo que necesita la planta es temperatura. Por eso se viste de verde. Al revés, las flores se visten de otros colores. Las flores son paneles solares. La forma de las flores, de las hojas, en fin, etcétera, es todo con la finalidad de, son como plantas solares, ¿ya? Que están captando y están seleccionando cualitativa y cuantitativamente la cantidad de fotones rojos, azules o amarillos, o rechazando tales o cuales, para, con esa energía, en las venitas de los pétalos de las flores, se va produciendo entonces la genética que va a crear en el cáliz, en la semilla de la flor, que va a dar el fruto, para mantener eso. Entonces, por eso es que todas las flores de todas las especies son todas flores distintas, porque tienen su labor, su forma para cada fruto. Bueno, todo eso el día que se investigue en una forma, ojalá microscópica, o sea, se asombrarían y se maravillarían de cómo ha sido hecha la creación. Y esto ha sido hecho por esas 7 inteligencias divinas y un séptimo sentido. Y eso lo logramos solamente siendo ángeles. Es decir, comienza a funcionar con tu alma, no con tu mente. Te dejas de pensar y te preocupas de sentir. Entonces al sentir no te vas a equivocar. Entonces, si tú te acostumbras a eso, todas tus decisiones que tomes con tu alma, haciéndole caso a lo que sientes, te vas a dar cuenta que va a cerrar menos. Es decir, prácticamente no va a cerrar. Entonces todo se va a dar como tiene que darse. Entonces tú eres ángel. Cuando haces esa práctica, entonces comienzan a desarrollarse el séptimo y el sexto y el séptimo sentido. La telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, la telequinesis y el poder, digamos, sobre los elementos. ¿Ya? Entonces, cuando tú practiques ideas que puedes comunicarte con una mariposa, con un ave, con un pez, o con, qué sé yo, con una abejita, ¿ya? Sí. Entonces te vas a dar cuenta que estás desarrollando esos sentidos que no tenía desarrollado. Una vez que eso lo haces, tienes más conexiones, la naturaleza te da más conexiones. Entonces en un bosque, los árboles te van a reverenciar y te van a saludar, y de repente va a pasar una rama y te va a tocar saludándote, porque vas y tomas una abejita o le pones el dedo y la abejita se te va a parar, o una mariposa, ¿ya? Cosas que la humanidad cree, bueno, que eso es imposible, que tú estás loco, ¿no? Mira, cuando a ti te dicen algo o te enseñan algo que es bueno, que es maravilloso, que es creativo, que es positivo, simplemente créelo, porque es verdad. La verdad se impone por sí sola. Mira, yo no necesito convencer a nadie. Las personas que me escuchan y me siguen, y es mucha la gente que me sigue, y es porque saben que yo les hablo con la verdad, porque son cosas que yo enseño y que ellos lo llevan a la práctica y lo comprueban. Si a los científicos le he dado vuelta, la cabeza, lo he parado cabeza abajo a los científicos, porque yo partí hace muchos años, el año 85, diciéndoles que el Sol era un electroreactor, que no funcionaba por energía termonuclear, que eso es falso, porque la energía termonuclear se necesita enriquecer en forma artificial elementos radioactivos. Para crear una fusión termonuclear se necesita de una fisión y una fusión simultánea. Para eso necesito 2 elementos radioactivos
plutonio y uranio, por ejemplo, y los necesito enriquecer para hacerlo, para crear una explosión y una implosión, ¿ya? Eso crea la reacción termonuclear. Y esa reacción termonuclear, para que continúe, se necesita digamos, de que pueda ser alimentado con hidrógeno. Y cuando se acaba el hidrógeno, esa misma reacción crea helio. Cuando se le acaba el helio, ese helio al final queda convertido en isótopos de carbono radioactivo. Hay unas pocas bases de los pleiadianos que son seres buenos, pero la mayor parte eran seres malos. Los que estaban viviendo en el interior de la Tierra eran seres que estaban castigados. Los ángeles caídos, si tú lees la Biblia, vas a encontrar con que hubo una guerra entre los ángeles y los ángeles caídos fueron echados a la tierra junto con el jefe de sus ángeles. ¿Ya? Lo dice los sagrados escritos. Entonces, cuando dicen aquí el mal que viene de afuera, no, Señor, si el mal fue resumido en la tierra hace 7.000 años. Hace 7.000 años que esos ángeles caídos están castigados. Esta tierra es un mundo cárcel y está en cuarentena. ¿Qué significa? Que en el sistema solar está todo custodiado. Ninguno de esos ángeles caídos puede salir y salirse de la tierra o irse a otro lado, hasta que llegue el juicio para él.